las preguntas científicas y las tareas de investigación. Entonces, eso es lo que hoy día vamos a ir desarrollando. Entonces, paso a compartir pantalla con ustedes. Bien, ¿se puede apreciar lo que estoy mostrando, jóvenes? Por favor, confirmen. Sí, licenciado. Sí, licen. Bien. Sí, licen. Para hablar antes de declarar el objetivo de investigación o cómo es el objetivo general, primero hay que determinar qué es un objetivo de investigación. Y el objetivo de investigación está relacionado a la parte importante del documento porque es el que va a orientar hacia dónde queremos ir. Cuando decimos objetivo, es porque yo quiero ver hacia dónde quiero llegar, es decir, qué quiero yo con la investigación. Una cosa es plantear el título. El título me da muchos elementos de referencia. Cuando yo veo el planteamiento del problema, es que ahí estoy viendo los hechos, explicaciones, causas, diagnóstico de lo que está sucediendo en la empresa en torno al problema de investigación. Y cuando veo la formulación del problema es porque ahí yo veo, en términos interrogativos, además de incluir el verbo, me estoy dando cuenta qué cosa hay que resolver. Y cuando veo la justificación y dice, ¿por qué hago la investigación? ¿Qué me ha llevado, qué me ha motivado a desarrollar la investigación? Pues paralelo a ello está también el para qué realizo la investigación. Estoy justificando. ¿Por qué lo que pretendo plantear va a ser una solución al problema? ¿O cómo va a coadyuvar a la empresa? ¿O cómo va a fortalecer esas debilidades que hayamos identificado? Entonces el objetivo nos va a ayudar a delinear realmente qué quieres. Cuando hablamos del objetivo, estamos hablando que es parte fundamental en el proceso de la investigación científica o de cualquier estudio que se ha de realizar. ¿Por qué se llama investigación científica? Porque aquí no nos vamos a inventar la pólvora. Todo va a ser en base a elementos de carácter teórico que seguramente se han dado en el tiempo, que seguramente han escrito algunas personas, que seguramente van a servir como elemento de referencia para nosotros. Es decir, respaldamos nuestras acciones investigativas sobre la base de algunas ya realizadas. Nos permite predecir, explicar, describir los fenómenos y adquirir conocimientos de estos fenómenos estudiados. Por tanto, el objetivo es hacia dónde quiero yo llegar. Si yo digo, estamos en un aula, por así decirlo, y hay alguien en mi frente y digo, o por lo menos veo, digamos, que está al final y digo, pretendo llegar ante ese estudiante. Entonces yo veré los mecanismos de cómo vamos a desarrollar este llegar ante ese estudiante. A medida que voy contando los pasos, puede ser que yo llegue hasta ese objetivo en 10 pasos, 15 pasos. Entonces, esos 15 pasos debo apuntarlos. Si ustedes tienen como objetivo, por ejemplo, salir profesionales, ese es su objetivo. O sea, los mecanismos, las acciones van a estar de por medio, pero todas encausadas a lograr que ustedes salgan profesionales. Entonces, los objetivos van orientándonos. Por eso se dice que son predecibles, pueden permitir la predicción. Entonces, el objetivo van a ser esa secuencia de acciones que nos van a permitir saber hacia dónde estoy yendo. Por lo tanto, el objetivo general vamos a hacer con ustedes. Esto voy a crear aquí otra paginita, por favor. Vamos a hacer uno relacionado a nuestro tema. Aquí voy a explicar en qué va a consistir el objetivo general. Pero para ello necesito yo hacer algunos aspectos antes.
Señorita Jaciel, ¿se encuentra en sala? Licenciado, dígame. Vamos a hacer un ejemplo con su título. ¿Me podría dar el título de su investigación? Estrategia de comunicación integrada de Estrategia, marketing para coadyuvar. estrategia de marketing. Perdón, señorita, Estrategia de comunicación ya le he escuchado entrecortado. De comunicación, integrada de marketing ya. para coadyuvar al posicionamiento de la empresa Tanas de la ciudad de Potosí. La empresa Tanas de la ciudad de Potosí. A. mm, ¿Sí? Y listo. Ya. Nos vamos a valer de este ejemplo. Y nos vamos a valer de esta siguiente. Su formulación del problema, señorita. Disculpe, Lisa, no lo escuché. ¿Cuál es la formulación del problema que usted ha planteado? Es cómo, Ya, cómo incide una estrategia de comunicación integrada de marketing está al bien. posicionamiento Ahorita vamos a hacer. de la empresa Thanos de la ciudad de Potosí. Ya, vamos a repasar esto. La formulación del problema dijimos que es la declaración en términos interrogativos y que aquí se incorpora un verbo, dos o tres de los que existen. Podemos hacer jugar, cosa de que la redacción sea entendible y nos oriente también con este verbo a determinar ya qué es lo que vamos a resolver y cuáles son las secuencias que queremos dar respuesta. Y dijimos, podemos utilizar qué, cómo o cuál. ¿Usted cuál está utilizando, señorita? ¿Cómo, Lisa? Ya. Como una estrategia de comunicación integrada de marketing. Este puente borramos y ponemos coadyuvará al posicionamiento de la empresa. Esto lo hacemos en mayúsculas porque es un nombre propio. Todo nombre propio, pues tiene que ir nomás como corresponde. Potosí, nombre propio, tiene que ir nomás con el inicio de... Señorita, ¿su formulación del problema está bien? Sí, licenciado, tenía una duda al respecto. La pregunta que yo me propuse es cómo incide una estrategia de comunicación integrada de marketing al posicionamiento de la empresa Tanas de la ciudad de Potosí. Ya, ahora sí. Cuando usted le incorpora un elemento que no está en el título, por eso fíjense el título, dice estrategia de comunicación integrada de marketing. Eso es lo que pretende ella proponer. ¿Qué está mal? El posicionamiento. Y cuando formula el problema y dice, ¿cómo incide? La pregunta es, ¿en algún momento hemos puesto el término de incidencia en el título de investigación? No, licenciado. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? El lector va a decir, pero a ver, ¿qué quiere hacer ella? Quiere proponer una estrategia. En ningún momento hemos hablado de que ella quiere ver la incidencia de la estrategia. Entonces, nosotros no estamos yendo a ver cómo incide la estrategia en el posicionamiento, sino al revés, cómo esta estrategia va a coadyuvar a mejorar el posicionamiento de la empresa. Entonces, fíjense que un término lleva a interpretaciones en lo investigativo a tener posiciones subjetivas.
Y la idea no es incorporarle términos que no hemos declarado en el título. ¿Se entiende, jóvenes? Sí, licenciado, muchas gracias. Jaciel, ¿se entiende ahora? Sí, lice, gracias. Ya, entonces, esta es su formulación del problema. ¿Qué es lo que ha cambiado? Absolutamente nada, excepto se ha incorporado solamente el verbo. Pero para darle lógica a la redacción, a la lectura, hemos volado, perdón el término vulgar, hemos hecho desaparecer el puente. ¿Cuál era el puente? Eso que estoy remarcando. Porque si no se leería como una estrategia de comunicación integrada de marketing para coadyuvar, no. Sino la redacción tiene que ser entendible como una estrategia de comunicación integrada de marketing, coadyuvará al posicionamiento de la empresa TANAS de la ciudad de Potosí. ¿Se entiende esta redacción? Sí, licenciado. En relación al título, ¿habrá habido grandes modificaciones? No. No, solamente el verbo. Ahora, basados en estos elementos, puedo hacer ya el objetivo general. Alguien dirá, pero ¿por qué estamos utilizando el título de la investigación y la formulación? Es que todo parte de ahí. Ahora, para explicar, aquí vamos a cerrar, nos hemos olvidado cerrar. Ya está. El objetivo general es hacia dónde, primero objetivo, quiero llegar yo con la investigación. Y cuando digo general, hacia dónde estamos apuntando con la investigación. Sobre la base del título, sobre la base de la formulación del problema. ¿Qué verbos debo utilizar? Verbos infinitivos, no verbos definitivos. Me explico. ¿Qué es un verbo definitivo? Determinación, establecimiento, o sea, acciones de hecho que se ejecutaron. En cambio, infinitivos es todo verbo que termine en ar, er, como también en ir. ¿Cuáles son esos verbos? Determinar, que no es lo mismo que determinación. Determinar, establecer, interpretar. ¿Cuál era de usted, señorita, en la formulación del problema? ¿Cómo? Sí, lice, ¿cómo? Sí, pero ¿cómo? Había un término más que usted le añadió. Ah, es el verbo incidir. Incidir, fíjense, incidir, terminar, establecer, coadyuvar, fortalecer, proponer, propiciar, porque después no existe otro verbo que no sea en or o en ur, porque no hay. Entonces los verbos deben terminar en ar, en er o en ir. Entonces, si eso es así, yo entonces estoy listo para poder hacer mi objetivo general. ¿Cuál es el objetivo general de esta investigación, señorita Jaciel? ¿Qué quiere hacer? De acuerdo a a lo visto en la empresa, licenciado, el principal problema es que la empresa no es reconocida. Entonces, como eh, Jaciel, solamente fíjese el título, fíjese la formulación del problema. En el problema que hemos utilizado, un verbo de formulación de problema. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo, Jaciel? Y esto es para todos. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? sí,
Ya. No sé si me Entonces, escuchas. ahora nos están pidiendo un verbo también que ayude a orientar el objetivo. ¿Qué le parece esto? ¿Qué ha aumentado, señorita? El verbo de proponer, dice. Verbo. Entonces, a ver, fíjese. ¿Cuál es el título de la investigación? Estrategia de comunicación integrada de marketing para coadyuvar al posicionamiento de la empresa Tanas de la ciudad de Potosí. ¿Cuál es el problema que hay que resolver? Cómo una estrategia de comunicación integrada de marketing coadyuvará al posicionamiento de la empresa Tanas de la ciudad de Potosí. ¿Y cuál es el objetivo? Proponer una estrategia de comunicación integrada de marketing. ¿Qué? Para darle a la redacción coherencia que coadyuve al posicionamiento de la empresa Tanas de la ciudad de Potosí. ¿Qué ha cambiado, señorita? En este caso, respecto al el problema, ha incrementado lo que es el verbo proponer. Listo, nada más. Y lo demás, al final, en ese puente, así como le hemos dado coherencia en la redacción, le hemos dado coherencia nada más. Porque fíjese aquí dice coadyuvar, coadyuvará, coadyuve. ¿Ha cambiado en algo, señorita? Solamente En proposición de síntomas, pero es lo mismo, dice. porque después, en esencia, en lo que habla, en esencia, no ha cambiado. Simplemente le hemos dado coherencia. Pero ahora, comparando el título con el objetivo general, ¿qué ha cambiado del título? En este caso ya se está... ¿Ha cambiado su título, señorita, en el objetivo general? no, licenciado, simplemente se ha incrementado el verbo proponer. Esa es la forma en cómo deben hacer el objetivo general, tomando en cuenta el título, la formulación del problema y el objetivo general. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Jóvenes, jóvenes, No, ¿alguna Lisa. pregunta hasta aquí? ¿Se ha entendido esto? No dice. Sí, Lisa. Ahora, para poder entender la terminología de los verbos, pueden entrar a Internet. Pueden poner verbos para declarar objetivo y van a encontrar un sinfín. Uno de esos se acomodará pues a lo que ustedes realmente quieren en la investigación. Se va a acomodar. O aquel que ya tiene clara la película, pues sencillamente pone el verbo. Pero en esencia, si ustedes se fijan en el título de investigación, la formulación del problema y el objetivo general, en esencia son lo mismo. Y es que no nos hemos disparado para nada. O sea, y valga la redundancia y valga también la oportunidad del ejemplo que estamos poniendo, porque la señorita Jaciel puso eh, cómo incidir. ¿Cómo era, Jaciel? Sí, dice. ¿Cómo una estrategia de marketing incide en el posicionamiento de la empresa Thanos de la ciudad de Potosí? Sí, pero al lado del Para verbo, ¿cómo? que- ¿Usted qué otro elemento le puso? Le puso otro verbo más. Incide, dice. Ah, ¿Cómo ya. ¿Cómo incide una incide? estrategia de Ya. marketing? Ah, ya. Entonces no le ha puesto un verbo, sino le ha alimentado con un término que nunca habíamos declarado en el título, ¿verdad? Sí, licenciado. Y entonces, ¿cómo incide? Entonces, fíjense, ese elemento de incide
no estaba declarado en el título de investigación. Por lo tanto, ese índice ya genera posiciones subjetivas para el lector. Nosotros no queremos que haya posiciones subjetivas, queremos que esté orientado sobre la base de lo que hemos planteado como título. Lo único que ha sucedido en la formulación del problema es que se ha incorporado un verbo de los tres que ustedes pueden elegir. Aquello que se acomode a las exigencias de la redacción, por supuesto, ustedes tomarán aquello. Lo otro que ha sucedido es darle coherencia nada más a la redacción. Y el objetivo nos está diciendo qué realmente quieres con la investigación. Yo leo su título y veo el objetivo y digo, ¿qué quiere Jaciel? Ah, quiere proponer una estrategia de comunicación. Entonces, yo como lector, ¿qué pretendo? Ir al último capítulo y quiero ver cómo ha propuesto pues su estrategia de comunicación integrada. Entonces, en eso consiste. Ahora, voy a utilizar esto mismo para lo siguiente. Voy a diseñar otro para explicar. Se puede apreciar eso, ¿verdad? Sí, licenciado. Sí, Aquí licenciado. aquí lo que vamos a hacer es, como quien diría en la jerga vulgar, en la jerga muy, diríamos, cotidiana, vamos a matar de un tiro dos pájaros. Porque en la estructura que viene después de declarar el objetivo general, vienen las preguntas científicas y vienen las tareas de investigación. ¿Así es? ¿Estamos de acuerdo? Jóvenes, ¿estamos de acuerdo hasta ahí? A ver, vamos a hacer un pequeño alto aquí. A ver, jóvenes, ¿se está entendiendo? Porque yo solamente veo participar a un joven y a Jaciel, porque estamos tomando su ejemplo, pero a nadie más. ¿Los demás están entendiendo esta parte de cómo hacer la redacción? Sí, licenciado. Licenciado. Sí, licenciado. Bien, sobre la base de este subtítulo, o de su objetivo, si ustedes quieren. Las siguientes vamos a hacer con ejemplos de otros jóvenes, ¿ya? Pero esto es para efectos de explicación. La primera pregunta está relacionado a la consistencia teórica, la segunda al diagnóstico y la tercera realmente a la propuesta. Es decir, aquí primero va al marco teórico, diagnóstico. Estos elementos son los que vamos a mirar. A ver, vamos a poner aquí. Espérenme un cachito. Bien, las preguntas científicas siempre tienen que hacerse en términos de interrogación. Siempre. Y voy a colocar aquello.
Se dice que la primera debe estar orientado al marco teórico y hay que construir sobre la base del título o lo que es el objetivo general, que también es el mismo título, solamente que se incorpora un verbo, que terminen en ar, o ir. Entonces, ¿cómo se declararía una pregunta científica? Sí, el primero debemos destinarlo al marco teórico. Entonces, ¿qué se pone? Establecer un marco teórico, establecer un marco teórico referencial relacionado a, hablando de la construcción del marco teórico. Y veo aquí los elementos, fíjense. Estrategia de comunicación integrada de marketing. ¿Cuál es primero? ¿Comunicación integrada o marketing? Comunicación integrada, dice. Ya está bien, pero en el elemento de terminología, ¿es marketing o es comunicación integrada? Marketing, dice. Entonces solamente le vamos a dar un orden. Establecer un marco teórico referencial relacionado al marketing. ¿Qué elemento más vemos aquí? Primero, en lo que es la variable independiente. ¿Qué más? Ya sabemos que debemos buscar teoría sobre marketing. ¿Sobre qué más tengo que buscar? Ahí está pintadito. ¿Sobre qué más tengo que buscar? Comunicación integrada, La dice. estrategia de comunicación integrada. Comunicación integrada. Y ahora me voy a ir a la variable dependiente. ¿Qué más debo buscar en la teoría? Posicionamiento. Y posicionamiento. Entonces, establecer un marco teórico referencial relacionado al marketing, comunicación integrada y posicionamiento. Ya está. ¿Cuál es la tarea de investigación? Desarrollar un marco teórico, el mismo que permita entender desarrollar un marco teórico, el mismo que permita entender desde el desarrollar un marco teórico, el mismo que permita entender entonces el primero. El primero está orientado al marco teórico. Entonces, ¿cuál es la pregunta? Signos de interrogación. Establecer un marco teórico referencial relacionado al marketing, comunicación integrada y posicionamiento. ¿Qué nos está diciendo? Que yo tengo que buscarme libros, teoría relacionados al marketing y teoría que me hable sobre comunicación integrada y teoría que me hable sobre el posicionamiento.
Entonces yo ya tengo 3 elementos para poder guiarme. ¿Cuál es la tarea? Sobre la base de esta primera pregunta. La primera es la pregunta en términos de interrogante. El siguiente es ya una declaración. Desarrollar un marco teórico, el mismo que permita entender la conceptualización del marketing, comunicación integrada y posicionamiento. Ahora, la segunda pregunta está orientada al diagnóstico. Entonces, ¿qué voy a hacer? Realizar o establecer mediante un diagnóstico cómo se está desarrollando en la actualidad. Aquí tenemos que hacer referencia principalmente a la variable dependiente. Establecer mediante un diagnóstico cómo se está desarrollando en la actualidad. ¿Qué cosa necesito yo investigar? ¿Cómo se está desarrollando qué cosa? Porque una cosa es lo que yo propongo y otra cosa es lo que está mal. ¿Qué cosa está mal? El posicionamiento, Lice. Entonces, eso voy a colocar. Establecer mediante un diagnóstico cómo se está desarrollando en la actualidad el posicionamiento de dónde? De la empresa a las. Ya está. Ahora esto ya no va en interrogantes. Ahora esto va en algo de acción. Caracterizar la aplicación de técnicas de investigación para poder precisar cómo está el posicionamiento de la empresa y ya está. Ahorita les voy a mostrar un ejemplo también ya. Espérenme un ratito. Entonces, la segunda está dirigida al diagnóstico. Entonces, la pregunta, interrogante, establecer mediante un diagnóstico cómo se está desarrollando en la actualidad el posicionamiento de la empresa. Es decir, yo quiero saber cómo está su posicionamiento, en otras palabras. Ahora, ¿cómo voy a ejecutar esto? Caracterizar la aplicación de técnicas de investigación. Es decir, voy a utilizar técnicas de investigación para poder precisar cómo está el posicionamiento de la empresa Tanas. Ahora tengo que ir a la propuesta. ¿Qué elementos son los que se considerarán para realizar? Estamos proponiendo la estrategia de marketing realizar la estrategia, no, la estrategia de comunicación integrada de marketing. ¿Qué elementos son los que se considerarán para realizar la estrategia de comunicación integrada de marketing? Listo. ¿Cuál va a ser la acción? Establecimiento de los elementos de la comunicación integrada de marketing que facilite la resolución del problema de posicionamiento. Fíjense, ya están los 3.
Ahí está. El primero está orientado a el marco teórico, el segundo al diagnóstico y el tercero a la propuesta. Es decir, ¿qué elementos, qué estoy proponiendo? Una estrategia de comunicación integrada de marketing. Entonces, el tercero dice, ¿qué elementos son los que se considerarán para realizar la estrategia de comunicación integrada de marketing? ¿Y cuál es la tarea? Ya es un hecho. Establecimiento de los elementos de la comunicación integrada de marketing que facilite la resolución del problema de posicionamiento. Ahora, permítanme un ratito compartir una investigación. Voy a buscar para que vean cómo están planteados. A ver. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ya. Ya, a ver. Esta es una investigación que se ha desarrollado por parte de un estudiante que ha defendido su tesis en una institución X. Entonces, ¿cuál es su objetivo general? Ojo, que ustedes, cuando ustedes me vayan a declarar, primero van a presentarme en función de títulos, ¿ya? Uno, ¿qué es el uno? A ver, permítanme. En la estructura, la introducción. O sea, la introducción va a ir sin número. Introducción. Uno, planteamiento del problema. Dos, formulación del problema. Tres, justificación de la investigación. Cuatro, objetivo general. Así. Esto ya está casi para presentación. Entonces, ¿cuál es el objetivo general? ¿Se aprecia, no, jóvenes, lo que estamos viendo? Sí, Lisa. Ya, miren su objetivo. Proponer un sistema de evaluación al personal, lo que quiere proponer, para mejorar. No siempre es proponer, por si acaso, ¿no? Puede haber otros verbos. Para mejorar el desempeño laboral en la empresa Minexa S.R.L. de la ciudad de Potosí. Para llegar a alcanzar este objetivo general planteado es necesario establecer las siguientes preguntas científicas. Les dije que el primero está orientado al marco teórico. Fíjense cómo ha declarado. ¿Cuáles son los fundamentos teóricos sobre el desempeño laboral en la empresa Minexa S.R.L.? ¿Cuáles son los fundamentos teóricos? ¿Y cómo responde en la tarea? Para dar respuesta a cada una de las preguntas científicas formuladas, se plantea las siguientes tareas de investigación. Sistematización de los fundamentos teóricos respecto al desempeño laboral de la empresa Minexa S.R.L. Segunda, ¿cuál es la situación actual? Esto ya es el diagnóstico. ¿Cuál es la situación actual que se desarrolla en la empresa Minexa S.R.L. respecto al desempeño laboral de los trabajadores? ¿Cuál es la tarea? Caracterización o diagnóstico del estado actual sobre cómo se está desarrollando el desempeño laboral de los trabajadores de la empresa Minexa S.R.L. de la ciudad de Potosí. Y finalmente, ¿cuáles son los elementos más apropiados para la elaboración de un sistema de evaluación al personal que permita mejorar el desempeño laboral de los trabajadores de la empresa Minexa S.R.L. de la ciudad de Potosí? Es su tarea. Elaboración de la estructura y componentes que conforman el sistema de evaluación al personal para mejorar el desempeño laboral en la empresa Minexa S.R.L. de la ciudad de Potosí. Lo que nosotros hemos hecho es justamente hacer este paralelo para que ustedes vean la forma en cómo se hace la interrogante y cómo se debe plantear, por supuesto, la tarea.
establecer un marco teórico referencial relacionado al marketing, comunicación integrada y posicionamiento. Podríamos poner también determinar mediante un diagnóstico cómo se está desarrollando en la actualidad el posicionamiento de la empresa. ¿Qué elementos son los que se considerarán para realizar la estrategia de comunicación integrada? Entonces, la pregunta, su tarea, la pregunta, su tarea, la pregunta, su tarea. Sobre la base de lo que está en la pregunta primero, su tarea relacionado a esa pregunta. Lo mismo con la segunda y lo mismo con la tercera. Pero si se dan cuenta, en realidad todas están apuntando al mismo tema. ¿Se ha entendido eso, jóvenes? Jóvenes, ¿se ha entendido eso? Sí, licenciado. Ya, entonces voy a preparar material de esto. Hoy día voy a recoger, ya saben, hemos quedado a las 5, ¿no? Sí, licenciado. Por favor, trataremos de ser puntuales para que puedas recoger en punto. Y a Jaciel también, ya de una vez también le van a dar, por favor, para que ya listemos el curso cuando ya estemos en el marco teórico. Entonces, esos dos elementos, por favor. Y sobre esto que estoy explicando voy a preparar material para pasarles también a ustedes. Entonces, hasta aquí vamos a quedar. Me voy a quedar un ratito con los jóvenes que todavía tienen problemas en su título. Aunque, como digo, ellos se están atrasando bastante porque no han sabido en su momento tal vez identificar el problema. De todas maneras, un ratito con ellos me quedo, los demás ya saben lo que me tienen que presentar hoy día. Eso es parte de la evaluación. Tiene que ver con el cumplimiento de tareas. Y esto aquí vamos a quedar. Y me voy a quedar, por favor, simplemente con los que tengo que quedarme. ¿Alguien quiere tomar la palabra, me parece? Sí, licenciado. Yo. Dime, Jesús. eh, ¿Podría hacerle una consulta internamente respecto al curso que se va a realizar, respecto al cobro en sí, licenciado, por favor? Ya. Llámame nomás al interno. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, hasta luego.